¿Qué tal? Tiempo de ciencia. Hoy es miércoles, un miércoles de primavera, y la primavera nos hace pensar en muchísimas cosas. Entre ellas, nos hace pensar en nuestro planeta, el cuidado de nuestro planeta, lo que genera nuestro planeta y lo que genera el ser humano a veces en contra del planeta. Este día el tema es por demás interesantísimo y estoy con dos expertos del programa de agricultura en zonas áridas. Quiero presentar a la doctora Alejandra Nieto Garibay, quien ya ha estado con nosotros, y al doctor Emilio García Galindo. Muchísimas gracias, muy más que bienvenidos. Somos felices de tenerlos por acá. Gracias a ustedes, Cintia. Gracias. Buenos días. Buen día. Y vamos a hablar de residuos orgánicos. Y el interrogante surge de un muy buen puesto artículo, por cierto, lo volví a releer. Y la pregunta que se hacen en ese artículo es: ¿basura o recurso? Yo voy a empezar ya a disparar con las preguntas. Adelante. Adelante. ¿A qué nos referimos, doctora Nieto, cuando hablamos de residuos sólidos? Mira, nos referimos principalmente precisamente a todo aquello que dejamos de utilizar, llámese papel, cartón, vidrio, plástico e incluso la parte orgánica de alimentos que dejamos de utilizar y que no le damos mayor uso y no, que la desechamos de algún modo y se le llama residuos sólidos porque obviamente no incluye todos los residuos que van en el agua, ¿no? Que desechamos en el agua de lavadoras, baño, etcétera. Entonces, esos son los residuos sólidos, en realidad, todos aquellos que dejamos de utilizar y que se están generando en hogares, industrias, en todo lo que implica su uso, ¿no? A eso nos referimos con los residuos sólidos. Gracias, doctora. Y de entrada, fíjese que casi me provocan pesadillas las cifras que vi en su artículo, pero que es muy importante retomar. Doctor, había cifras que me parecían de alerta. ¿Nos puede dar algunas, aunque no sea tan agradable escucharlas, por favor? Sí, claro que sí, Cintia. Pues mira, el Banco Mundial aproximadamente cada 4 años lanza un comunicado, un reporte, hablando sobre este tema. Y bueno, el reporte más próximo, más reciente, lo que ellos nos informan es que en el mundo se producen cerca de 11.200 millones de toneladas de residuos sólidos anualmente en nuestro planeta. Esto quiere decir o significaría que más o menos por persona estaríamos produciendo cerca de 700 gramos de este tipo de residuos. El problema es que eso no se queda ahí, sino que de acuerdo con estimaciones que ellos hacen, si seguimos de la misma manera, para el año de 2050 puede haber un incremento hasta del 70% de estos residuos en el planeta por año. Bien, en este tema, por tanto, lo primero que me surgió fue la siguiente pregunta, doctora Nieto: ¿qué papel juegan los residuos orgánicos en este desecho constante? Pues un papel muy importante, Cintia, porque fíjate que del volumen total de estos residuos, de las cifras que dio Emilio, el 50%, digamos, redondeando la cifra, y en el planeta se ha visto que la cifra varía más o menos en este porcentaje, son los residuos orgánicos. Entonces, si ya tenemos los residuos sólidos que dijimos que son papel, vidrio, plástico, todo esto, los residuos orgánicos se refieren solo a aquellos que precisamente vienen de un organismo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues que son todos aquellos de frutas, vegetales, restos de comidas o restos en la industria, ¿no? En la industria de procesamiento de alimentos, etcétera. Entonces, todos estos residuos orgánicos constituyen la mitad del volumen total. Imagínate la mitad del volumen total. Entonces, el papel que juegan, pues es muy importante porque además todo el proceso que llevan estos residuos es de descomposición, ¿no? Entonces, impacta al volumen total de la generación de basura o residuos totalmente, ¿no? Por donde lo veamos. Gracias, doctora. Y me pienso ahora,
en algunas reflexiones que hacía antes de plantearle la pregunta, doctor García. Yo pensaba, bueno, México es un país que está considerado dentro de la franja entre pobres y muy pobres. Y uno pensaría que entonces, pues, si no consumimos, pues casi no tenemos desechos, pero no es así. Yo también le quiero pedir que nos recuerde algunas de las cifras y cómo andamos en ese tema en México. Sí, claro. Pues mira, de acuerdo a el último reporte revisado por Semarnat, el último reporte emitido por ellos, México anualmente está produciendo cerca de 50 millones de toneladas de residuos sólidos en el país. Esto significaría que más o menos en promedio cada ciudadano mexicano sería responsable de la generación de casi 1 kilo de residuos sólidos en nuestro país. Pero bueno, sin embargo, esto pues es un promedio como tal, ¿no? Y va a depender mucho de la región del país en el que te encuentres, ¿no? En el caso particular de nuestro estado, en Baja California Sur, es un poco menor. Cada ciudadano subcaliforniano es responsable de la producción más o menos de medio kilo de residuos sólidos orgánicos por día. Pero bueno, también responde mucho a la densidad poblacional y otros aspectos, ¿no? Claro, doctora, tangencialmente, muchas gracias, doctor García. Tangencialmente tocó apenas el espectro de lo que puede conllevar el residuo, pero ¿nos podría decir algunas de las consecuencias de una forma más puntual al hablar del mal manejo de los residuos? Claro que sí, Cintia. Mira, el hecho de que sean residuos orgánicos de provenientes de organismos vivos, quiere decir que sufren toda una descomposición, ¿verdad? Cualquiera de nosotros que ha guardado algún tipo de residuo orgánico en una bolsita se dará cuenta que al cabo del tiempo empieza a oler mal, empieza a perder su apariencia inicial y empiezan a generarse gases, empiezan a generar líquidos, ¿no? Cuando nosotros revolvemos todos estos residuos o cuando la industria no tiene cuidado de manejarlos debidamente, estos residuos se van a los tiraderos y ahí en los tiraderos empieza su descomposición. Entonces, todos estos líquidos que se están generando no es que sean malos por sí mismos, el problema es que se van a percolar a través del suelo a los mantos freáticos. Entonces, generalmente estos líquidos que provienen de esa descomposición son ácidos, por ejemplo, en su primera etapa, y estos ácidos van a dar a un cuerpo de agua que imagínate donde hay seres vivos, ¿no? Donde hay plantas, donde hay peces, etcétera. Y además de donde se extrae para nosotros consumirla. Entonces estamos contaminando el agua. Por otro lado, la descomposición emite CO2 y metano, que son gases de efecto invernadero. Entonces, si está al aire libre y se está descomponiendo y se están empezando a generar estos gases, pues contribuyen a estos gases de efecto invernadero y al cambio climático, por supuesto, porque no estamos hablando de medio kilo, estamos hablando de toneladas, como lo decía Emilio, ¿no? Entonces, contamina entonces los cuerpos de agua y contamina el ambiente. Pero además de eso, hay un impacto muy importante, que es el impacto a la salud, porque finalmente la descomposición atrae a patógenos o animales que transmiten enfermedades, que transmiten algún patógeno y estamos expuestos a ellas, ¿no? Todas las personas los recolectores de basura son los que principalmente se enfrentan a esta situación. Entonces también es un problema social, porque la dignificación en el trabajo pues no es tal, ¿no? Y además se vuelve un problema económico, porque en lugar de invertir los gobiernos en un buen manejo, están invirtiendo en remediaciones, ¿no? Entonces es gastar y gastar. Los impactos son muchos, entonces a veces estamos poco conscientes de esa magnitud, ¿no? De los impactos que tiene. Clarísimo, doctora, clarísimo. También, bueno, da para mucho, pero no me quiero desviar. En este momento ya pienso yo cómo darle la vuelta. Me preguntaba yo ayer en la tarde, ¿cómo le pregunto a los investigadores, cómo le damos la vuelta a este asunto?
¿Cuál sería la salida, doctor Emilio? O el punto de partida ese en el que residuo deja de ser algo terrible para ser algo manejable, pues, ¿no? Claro. Incluso, usted, doctora, hacía alusión a la economía, y la economía circular tendría que tener algo que ver en esto. Doctor, ¿nos ayuda con eso? Sí, claro. Pues mira, afortunadamente, dentro de todo, pues hay alternativas para manejar de manera responsable nuestros residuos. Las alternativas son muchas, van desde el manejo a través de la composta, que es como el más conocido y al que se le ha hecho como mayor difusión y que se ha trabajado durante mayor tiempo, pero también se puede hacer a través de biodigestores, se puede hacer a través de lombricomposta, que bueno, como su nombre lo dice, es una composta en la que se utilizan diferentes especies de lombrices, que lo que hacen estas lombrices es te ayudan a acelerar el proceso de transformación de los residuos, específicamente de residuos vegetales. Pero incluso podemos ir más allá. En años recientes se han estado utilizando también larvas de diferentes insectos, como es el caso de la larva de una avispa que se conoce como avispa soldado. Y bueno, afortunadamente de cualquiera de estos alternativas o de estos procesos se pueden obtener diferentes subproductos que pueden ser comerciables, ¿no? Entonces, pues en ese sentido existen muchos ejemplos, no solamente a nivel mundial, sino también en nuestro país, de éxito a nivel comercial. Por lo tanto, no es algo que esté peleado una cosa con la otra, ¿no? Y ahora llegamos a preguntar, porque también de alguna buena manera usted ya nos lo pone sobre la mesa, ¿no? La composta, uno la piensa también y digo, mañana voy a empezar mi composta en la casa, ya me vi con mi composta. Tengo una amiga que hizo una composta y que se le fue creciendo el asunto, casi hasta terminé el negocio, pero bueno, lo es. Sí, Cintia, fíjate que sí lo es una alternativa real. Obviamente, y para eso ese es el papel que nos toca, obviamente necesita ver diferentes vertientes para atender esta cuestión de manera integral. Es decir, tú misma lo dices, ¿no? Mi amiga estaba haciendo composta y ya se estaba haciendo todo un mercado ahí de compostaje. Entonces, aquí la cuestión nada más es atender de manera integral esta inquietud de hacer composta con los residuos orgánicos y darle seguimiento para que las dudas que se tienen, para que la gente no se desanime en primera instancia cuando inicia, porque es como todo, es práctica. Es conocimiento, es información que nos toca generar y con eso, y bueno, van de la mano junto con una cultura, ¿no? Con una cultura general del manejo de estos residuos. Yo creo que es muy real porque además déjame decirte que disminuiríamos el 50% del volumen total de los residuos. O sea, estaremos aliviando un 50%, pero además de eso, si lo hacemos en cada casa, en lugar de dejarle toda la responsabilidad a nuestro gobierno, no te imaginas el alivio que estamos haciendo desde el impacto a nuestros hogares, ¿no? Entonces vamos separando nuestros residuos en un botecito, en un hoyo, en una maceta, la vamos transformando de acuerdo a muchos videos que vemos y de esta manera ya el solo hecho de sacar el bote de basura sin residuos orgánicos, o sea, con papel, cartón, vidrio, plástico, etcétera, estamos dándole una magnífica ayuda al ambiente, ¿no? Porque ya no se fue al relleno, porque ya no se está contaminando allá y nosotros de alguna manera lo estamos manejando. Así es una realidad. Entonces, es una realidad, tal vez lo que faltaría sería ponernos de acuerdo con la contraparte, que es quien recolecta, porque al rato a lo mejor yo soy una vecina que me quiero ser consciente, pero mi compadre de al lado, cállese, no echa a los hijos allá a la basura porque no se dejan. No se dejan, ¿no? Pero sí, tal vez esta articulación, y de eso quiero hablar, doctora Nieto, yo, antes de cerrar, ¿cómo le hacemos, por ejemplo, en Baja California Sur? Me brindó una pregunta del doctor, pero quisiera que me ayudara primero con esto. ¿Cómo le hacemos para articularnos con las autoridades? ¿Qué tendría que pasar?
Pues fíjate, Cintia, que afortunadamente estamos empezando a hacer eso, ¿no? Con el gobierno municipal, con el gobierno estatal, y esto obviamente seguramente se puede replicar en cualquiera de nuestros estados de la República, es estar muy en contacto con ellos, ¿no? Entonces tratar, si no nos invitan, ahora sí que invitarnos, ¿no? Diplomáticamente, y tratar de convencerlos con lo que nosotros estamos aportando en la generación del conocimiento, tratando de enfrentar o atender diferentes necesidades. Yo te platico muy rápido que en el centro lo que estamos haciendo es, dentro de esta complejidad de residuos orgánicos, está Emilio, que es un colega ya a punto de ser doctor, para transformar, para utilizar todo lo que es los productos o subproductos de esta composta, pero además la mosca soldado, pero además la vermicomposta, para ver cómo podemos generar conocimiento que ayude en las casas, en la industria, a mejorar este proceso. Otra colega que es economista y ella está identificando por qué no lo hacemos en casa. Si ya sabemos que se puede hacer composta, si hay muchos videos, ¿por qué la gente no lo estamos adoptando? ¿Qué es lo que está ahí faltando de atender, ¿no? Otra colega que lo está usando en el establecimiento de especies cactáceas, aquí ese abono que obtenemos para que mejoren ese establecimiento de esas cactáceas tan importantes para nuestro medio. Y otra chica también de doctorado que está estudiando ya con cuestiones de ingeniería computacional, haciendo algoritmos y todo esto, de que un celular pueda reconocer un residuo y decirte, ¿sabes qué? Hazle así, hazle por acá, este tiene carbono, este nitrógeno, mételos así. Entonces, estamos tratando de generar conocimiento, pero no basta generarlo. Entonces, tenemos que dar el brinco con los gobiernos, ¿no? Con los tomadores de decisiones, para tratar de colaborar y juntos abordar todas estas necesidades que son muchas, pero que, como ya lo dijo Emilio, tienen solución, ¿no? Nada más es cuestión exactamente de articularnos. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, Emilio, en lo que nos regresas con el título en la mano, yo le aseguro que de este artículo yo se lo doy. Pues ya casi. Ya, yo sé. Ya es válido. Rico, es válido. Le quiero preguntar por último, nuestro país, bien, ya decía la doctora, tiene una parte, un componente, este trabajo tiene un componente como siempre humano. Totalmente. Y tiene que ver con una mentalidad. Más allá de la política pública, porque la política pública lo puede establecer, pero si no hay la apropiación, está complejo el asunto. Emilio, ¿qué propone para este país, para esa apropiación de esto? Qué buena pregunta. Bueno, creo que como país aún nos faltan algunas cosas, pero bueno, creo que para empezar este tipo de espacios son muy importantes, ¿no? Espacios en donde se pueda hablar libremente, no solamente de la problemática, porque a veces siento que nos podemos asustar mucho con las cifras y pensar que uno solo ya no puede hacer nada, que simplemente ya no hay nada que hacer, cuando no es así, ¿no? Entonces, exponer sí las problemáticas, pero también ser claros de que existen alternativas que ya funcionan en el mundo y que funcionan también en nuestro país, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante. Pues más cursos, más talleres, más capacitaciones en escuelas, en centros culturales, en universidades, que le permitan a la ciudadanía que a lo mejor está un poquito, o que se siente quizás un poquito fuera como de estos temas, que puedan ver de primera mano, ¿no?, cómo se lleva un proceso de compostaje o de lombricompostaje, y sobre todo que ellos puedan ver que sí es algo en lo que se puede trabajar o que se puede contribuir incluso desde casa, ¿no?, porque sí es así, sí, definitivamente es así. Y desde luego, pues también el apoyo gubernamental, ¿no? Ya hay muchísimos ejemplos en el mundo y en nuestro país, desde luego, de programas de gobierno eficientes que funcionan y que por supuesto que se podrían replicar en nuestro estado, ¿no? Sin ningún problema. Coincido con usted, es una cuestión de sensibilización, de permanencia, casi de hartazgo en los medios, que tendríamos que estar emprendiendo una campaña
y desde el CIBO nosotros ofrecemos nuestros medios justamente para eso. Por favor, tómenlos en ese sentido. Y literalmente siempre me he preguntado, ¿por qué si en esta como especie de canoa, que somos 450,000, 500,000 habitantes, no ponemos en práctica tantas cosas que por nuestra dimensión de población pudiéramos muy bien ser ejemplo, ¿no? Y yo creo que el SINOR, que además tiene para beneplácito de la nación el mayor número junto con las universidades, el mayor número de científicos habitando en una ciudad tan pequeña, pues yo creo que podemos ir empujando por ahí, ¿no? Y a lo mejor lo logramos. No saben el alivio que me da después de haber leído las cifras, escucharlos, ¿no? Y prometo fielmente empezar a acercarme a las lombrices con menos prejuicio, ¿no? Seguramente las vuelvo mis amigas y entonces empiezo a saber qué hacer en favor del hombre, del señor que recoge la basura, en favor de quien también dispone muchas veces de un agua remota que puede llevar por mi inconsciencia, a lo mejor incluso medicamento, ¿no? que fluye por ahí en estos ríos subterráneos. Pues no me queda más sino agradecerle muchísimo la presencia. Gracias. Sé, y siempre lo digo, lo quiero decir así, que ustedes tienen una agenda durísima en materia de investigación y la divulgación, pues es apenas una ventanita pequeña, pero nos encanta verlos retratados con nosotros. No, gracias por la invitación, Cintia, y yo creo que dentro de lo que mencionas, no es una ventanita, yo considero que es una mega ventana, porque es a partir del medio por el cual podemos llegar y tratar de transmitir estos conocimientos que generamos, esta experiencia que generamos en el centro para que sea aplicada, ¿no? Es esa articulación que tú decías, yo creo que ahí el eslaboncito, los medios definitivamente de divulgación son ese eslabón, sino de qué manera llegamos. Entonces, gracias por el espacio, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Muchas esperamos gracias. el doctor Emilio García, esperamos el documento. Gracias. Gracias a ustedes. Yo también. Un gusto. Muchas gracias. Hasta luego.